Hoy les voy a contar la historia más humillante que he vivido, una historia que casi destruyó a mi familia y que me hizo cuestionar si de verdad conocía a mi propio hijo. Todo comenzó una tarde de domingo, después de la comida. Yo estaba en la cocina de la casa de mi hijo Diego, lavando los trastes como siempre hago cuando los visito. Es una costumbre nuestra, yo preparo mi mole poblano especial, toda la familia se reúne, y después insisto en limpiar todo. Para mí, es una forma de demostrar amor. Diego estaba en el patio jugando con mis nietecitos, Laura y Rafael, mientras Samantha, mi nuera, descansaba en el sillón revisando su celular. Siempre se me hizo una mujer un poco rara. Desde que se casaron hace 5 años, nunca me ha mirado bien a los ojos. Pero yo me tragaba mis sentimientos, al final de cuentas, es la esposa de mi hijo y la madre de mis nietos. Fue entonces cuando escuché que Diego gritó desde el patio. «Mamá, ven acá ahora mismo». El tono en su voz me asustó. Corrí secándome las manos en el delantal y lo encontré con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de enojo y decepción. Una decepción tan profunda que me partió el alma. «Mamá», me dijo con la voz temblorosa, «¿dónde está mi cartera?» No entendí en ese momento. «¿Tu cartera?» «No lo sé, hijo, ¿por qué me preguntas eso?» «Porque», pausó, mirando hacia Samantha, que había aparecido en la puerta. «Samantha me dijo que te vio tomarla de la mesa de la sala». El mundo se me vino abajo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Cómo puedes decir eso?» «Yo nunca». «Diego, soy tu madre». Pero él ya no me escuchaba con el corazón. Samantha se acercó fingiendo estar afectada y dijo con esa voz melosa que tiene. «Suegra, no quería causar problemas, pero yo la vi tomando la cartera. Tal vez solo estaba confundida. Sabemos que la edad a veces puede afectarnos». Esa insinuación me destrozó. Mi propio hijo empezó a revisarme, mirando dentro de mi bolso, mi ropa. Mis nietos me observaban sin entender, y yo ahí, humillada, con 68 años de edad, siendo tratada como una ladrona por mi propia familia. «Diego», le supliqué con lágrimas en los ojos, «me conoces desde hace 43 años, ¿cuándo te he robado algo? ¿Cuándo te he mentido?» Pero él solo negó con la cabeza, decepcionado. No sé qué pensar. Samantha no tendría razones para mentir. En ese momento, al mirar a esa mujer que sonreía discretamente detrás de mi hijo, supe que era víctima de una acusación falsa. Pero, ¿cómo probar mi inocencia cuando su palabra valía más que la mía? Salí de esa casa con el corazón hecho pedazos. Diego ni siquiera se despidió bien de mí, solo me dijo un «mamá, piensa bien en lo que hiciste», que resonó en mi cabeza toda la noche. Llegué a mi casita sencilla y lloré como no lloraba desde que murió mi esposo Vicente hace 10 años. Durante 3 días, Diego no contestó mis llamadas. Cuando por fin logré hablar con él, su voz era fría, distante. «Mamá, devuelve el dinero». Había 800 pesos ahí, era para pagar la escuela de los niños. 800 pesos. Para una familia como la de ellos, Diego gana bien como mecánico y Samantha trabaja en una tienda de ropa, no es mucho. Pero para mí, con mi pensión de 2.500 pesos, representa casi una tercera parte del mes. Aún así, junté cada centavo que tenía y se los llevé. «Aquí está», le dije entregándole los 800 pesos. «Yo no robé nada, pero no soporto esta desconfianza entre nosotros». Diego tomó el dinero, pero no me miró a los ojos. «Gracias, mamá. Pero esto no resuelve lo que pasó». Fue entonces cuando mi vecina Luciana, una señora de 70 años que es como una hermana para mí, me dio un consejo que lo cambió todo. «Esa mujer te está tendiendo una trampa. Yo conozco ese tipo. Necesitas averiguar por qué». Empecé a pensar en todos los detalles de ese domingo. Samantha estaba muy nerviosa ese día, revisando el celular todo el tiempo. Y había algo más. Ella había insistido en que fuera a la cocina a hacer café justo cuando Diego salió a jugar con los niños. Fue en ese momento cuando la cartera desapareció. Decidí investigar. Empecé a poner atención en todo. Descubrí que Samantha le había pedido dinero prestado a varias personas del barrio. Doña Rosa,
que tiene una tiendita cerca, me contó que Samantha le debía 300 pesos desde hace 2 meses. El señor de la frutería en la esquina también dijo que ella siempre le pedía fiado y tardaba en pagar. Pero lo que realmente me llamó la atención fue cuando fui al salón donde se corta el cabello. La estilista, Lupita, sin saber nada, comentó: «Qué suerte la de Samantha. La semana pasada estaba diciendo que no tenía ni para pagar la escuela de los niños, y de repente vino con 500 pesos para hacerse luces en el cabello». El corazón me empezó a latir fuerte. ¿500 pesos para el cabello justo la semana después de la acusación? ¿Y Diego había dicho que había 800 pesos en la cartera? Esa noche, sentada en mi pequeña cocina, tomando mi café de olla y viendo la foto de mi Vicente en la pared, supe que tenía que actuar. No podía dejar que esa mujer destruyera mi relación con mi hijo y mis nietos. Pero necesitaba pruebas concretas. Era momento de demostrar que una abuelita de 68 años todavía sabía cómo llegar a la verdad. El lunes por la mañana me puse mi mejor vestido, ese azul marino que guardo para ocasiones especiales, y salí a investigar. Primera parada, la escuela de mis nietos. Si Samantha realmente necesitaba esos 800 pesos para pagar la colegiatura, como había dicho Diego, entonces debía haber algún registro. Llegué a la escuela primaria Benito Juárez a las 8 en punto. La secretaria, una muchacha muy amable llamada Leticia, me conocía bien de las juntas escolares. ¿Vino por Laura y Rafael? No, mija, le dije, intentando sonar casual. Es que Diego me pidió que verificara si ya se pagó la colegiatura de este mes. Anda medio distraído últimamente. Leticia revisó en la computadora y me dio la información que lo cambió todo. Se pagó el viernes pasado, con la tarjeta de crédito de la señora Samantha. Está todo en orden. ¿Viernes pasado? 2 días antes del domingo en que me acusaron de robar la cartera. El corazón me dio un vuelco, pero me mantuve tranquila. ¿Con tarjeta, estás segura? Sí, señora. Aquí está el comprobante. 650 pesos con la tarjeta terminación 4782. Salí de la escuela con las piernas temblando. Samantha había mentido sobre necesitar ese dinero para la escuela. Pero eso aún no probaba que había tomado la cartera de su propio esposo. Necesitaba más evidencia. Mi siguiente parada fue la tienda donde trabaja Samantha, moda femenina, en el centro. Llegué fingiendo que buscaba un regalo para una amiga. La gerente, Claudia, me atendió personalmente. Durante la conversación, logré sacar algo clave. Samantha no había ido a trabajar el lunes, justo al día siguiente de la acusación, diciendo que tenía problemas familiares. Pero lo más interesante fue cuando Claudia comentó, sin intención: «Qué bueno que ya resolvió sus problemas de dinero. La semana pasada estaba muy preocupada. Dijo que se había metido en un lío financiero». «¿Lío financiero?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Sí, algo sobre apuestas en línea. Me confesó que había perdido mucho dinero en un sitio de juegos. Estaba desesperada, con miedo de que Diego se enterara». ¿Apuestas en línea? Ahora todo empezaba a tener sentido. Samantha había perdido dinero apostando, estaba desesperada, y cuando vio la oportunidad de tomar la cartera de su esposo y echarme la culpa, no lo pensó 2 veces. Volví a casa con el corazón apretado, pero decidida. Llamé a mi vecina Rosario, que trabaja en un cibercafé. «Rosa, necesito un favor, ¿puedes enseñarme cómo funciona eso de las apuestas por internet?». Esa tarde, Rosario me llevó al ciber y me mostró varios sitios de juegos. «Estas páginas son muy peligrosas. La gente pierde el control y acaba perdiendo todo». Cuando mostró una página llamada Lucky México, casi me caigo de la silla. Ahí estaba el nombre de usuario, Samantha 1985, su nombre con el año de nacimiento, que yo conocía perfectamente. Finalmente me estaba acercando a la verdad. Pero todavía necesitaba una prueba definitiva. Esa noche no pude dormir. Sabía que estaba cerca de descubrirlo todo, pero necesitaba una prueba que Diego no pudiera negar. De madrugada, se me ocurrió una idea.
Recordé que Samantha siempre dejaba su bolsa en la sala cuando llegaba del trabajo, y una vez Diego me dijo que ella tenía la costumbre de anotar sus contraseñas en una libretita porque siempre se le olvidaban. El martes, inventé una excusa para ir a su casa. Llamé a Diego. Hijo, creo que olvidé mis lentes de lectura ahí el domingo, ¿puedo pasar a buscarlos? Diego seguía distante conmigo, pero aceptó. Samantha no está, fue a hacer unas compras. ¿Puedes venir? Llegué con el corazón en la garganta. Diego estaba en el patio arreglando la bicicleta de Rafael. Fingí buscar mis lentes mientras observaba la sala. La bolsa de Samantha estaba en el sillón, medio abierta. No quería hurgar en sus cosas, eso sí sería robar, pero logré ver una libretita rosa asomándose. Diego, grité, ¿me ayudas? Creo que mis lentes se cayeron detrás del sofá. Cuando él vino a ayudarme, accidentalmente empujé la bolsa de Samantha. La libreta cayó al suelo, abierta en una página llena de anotaciones. Y ahí estaba. Lucky México Samantha 1985 contraseña, Diego 2019. Mi hijo también lo vio. ¿Qué es esto?, preguntó, tomando la libreta. No sé, hijo. Parece que es de Samantha. Diego hojeó la libreta y encontró varias anotaciones sobre juegos en línea, cantidades perdidas, y al final de la página, una nota que nos dejó helados. Debo 1.200 pesos. Diego no debe saber usar dinero de la cartera el domingo. Usar dinero de la cartera el domingo. Todo estaba ahí, escrito de su puño y letra. Diego se puso pálido. Mamá, ella está metida en apuestas. Tranquilo, hijo, le dije, aunque el corazón me latía con fuerza. Pensemos bien. Tal vez es mejor hablar con ella cuando llegue. Pero en ese momento escuchamos la llave en la puerta. Samantha llegó con bolsas de compras, muchas bolsas para alguien que supuestamente tenía problemas de dinero. Ya volví, mi amor, dijo alegremente, pero su expresión cambió al ver a Diego con la libreta en la mano y yo a su lado. Samantha, dijo Diego con una voz que nunca le había escuchado, tenemos que hablar. El color se le fue del rostro. ¿Hablar de qué? Sobre las apuestas en línea. Sobre los 1.200 pesos que debes. Y sobre el dinero de mi cartera que tomaste el domingo. Samantha intentó negarlo, inventar excusas, pero Diego le mostró la libreta. Aquí está, con tu letra, usar dinero de la cartera el domingo, punto. Fue entonces cuando se derrumbó. Empezó a llorar, a pedir perdón, a explicar que se había vuelto adicta a los juegos en línea, que había perdido mucho dinero y que estaba desesperada. ¿Y por qué le echaste la culpa a mi mamá?, preguntó Diego con la voz quebrada. ¿Por qué? Porque sabía que tú me creerías a mí, confesó entre sollozos. En ese momento, vi a mi hijo darse cuenta de que había dudado de su propia madre por la palabra de una mentirosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego miraba la libreta, a Samantha llorando, y luego a mí. Vi cómo empezaban a brotar lágrimas de sus ojos, lágrimas de remordimiento, de vergüenza, de dolor. Mamá, perdóname, por favor, dijo con la voz quebrada. Claro que sí, hijo, le respondí acercándome a él. Fuiste engañado. Cualquiera puede ser engañado por alguien en quien confía. Samantha intentó justificarse una vez más. Diego, te lo puedo explicar todo. Voy a devolver el dinero, voy a dejar de jugar, te lo prometo. Pero Diego levantó la mano, pidiéndole silencio. Samantha, no solo robaste mi dinero. Destruiste la confianza que yo tenía en mi propia madre. Me hiciste acusar a la mujer que me dio la vida, que siempre estuvo a mi lado, de ser una ladrona. Ver a mi hijo en ese estado me rompió el corazón, pero también me llenó de orgullo. Estaba comprendiendo la gravedad de lo que había pasado. Diego se volvió hacia mí y me abrazó como no lo hacía desde que era niño. Perdón por dudar de ti. Perdón por no escucharte. Perdón por humillarte frente a mis hijos. En ese abrazo sentí que recuperaba no solo a mi hijo, sino también mi dignidad. Estás perdonado, hijo. Pero ahora tenemos que pensar qué vamos a hacer. Samantha suplicó que siguiéramos como familia, prometió cambiar,
buscar ayuda para su adicción. Diego le dijo que necesitaba tiempo para pensar, y que tendría que salir de la casa por unas semanas mientras él decidía el futuro de la familia. En los días siguientes, Diego trajo a Laura y Rafael a pasar las tardes conmigo. Me pidió perdón varias veces, y yo siempre le respondía lo mismo. Lo importante es que la verdad salió a la luz. Los niños, que estaban confundidos con todo lo que había pasado, poco a poco entendieron que su abuela nunca había hecho nada malo. Laura, mi nietecita de 8 años, me dijo una tarde: «Abuelita, yo siempre supe que tú no habías agarrado nada. Eres demasiado buena para eso». Pasaron 6 meses. Samantha buscó ayuda para su adicción, fue a terapia, devolvió todo el dinero que debía, incluso los 800 pesos que yo le había dado a Diego. Están intentando reconstruir su matrimonio, pero ahora Diego tiene los ojos bien abiertos. En cuanto a mí, aprendí que a veces la verdad tarda en salir, pero siempre sale. Y que el amor de una madre es más fuerte que cualquier mentira. Como decía un refrán que mi abuela siempre repetía: la verdad no teme a la luz. Y ustedes, nunca olviden esto. Nunca duden de quienes siempre han estado a su lado, porque a veces, los más cercanos, son los que más nos traicionan. Gracias por escucharme. Esta abuelita aprendió que a los 68 años, todavía puede ser detective cuando hace falta.